Saludos mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios los guarde. Vamos a hablar en esta semana de lo que significa la religión animista. Cómo la religión animista se ha hecho presente en América Latina. Cómo esa religión se ha manifestado de las diferentes maneras. Y para eso vamos a hablar primero qué significa América. Cuando nos ubiquemos en lo que significa América, vamos a entender muchas cosas. Bautizada Eurindia por el argentino Ricardo Rojas e Indoamérica por el peruano Aya de la Torre. Otros la llamaron Indoiberia, Indolatina y Panamérica. El mexicano Gonzalo Aguirre Beltrán denominó Indolatina a la cultura de lo que llamó Mestizoamérica, y el erudito Fernando Ortiz acuñó la expresión Indo-Afro-Ibérica. Y Jean Primar en Haití en el año de 1929 afirmó que la fe de los suyos en su identidad es la raíz africana, rebelión contra Francia, independencia y abolición de la esclavitud. Entonces, ¿qué perspectiva podemos conseguir de lo que significa América? Se puede evidenciar desde la sociología popular, sincretismo religioso y folclórico, medicina mágica, lingüística y creando los paradigmas de la supervivencia. El alma de los pueblos tiene su reflejo en los medios cultos, pero nace a raíz en los ranchos, en los medios marginales, en las celebraciones y creencias y en los altares naturales que ofrecían sus ofrendas. Partiendo de todo esto es que podemos ir enlazando lo que significa esta religión popular, lo que significan estas religiones ancestrales y que nosotros vamos a darle forma en este momento. En torno a lo que significa Latinoamérica, lo que estudian los asuntos religiosos eclesiales, se puede evidenciar que la experiencia de este lugar donde se construye y se potencia la institucionalidad, sino que va mucho más allá de la cultura propia. Toda esta historia comienza con la evangelización hasta la actualidad. Variando la forma, se puede apreciar que se hizo suficiente para atender a todo el público. Se hizo de una manera insuficiente, mejor dicho, para atender a todos lo que se estaba expandiendo. Múltiples manifestaciones, ejemplos de conflictos. En Salamanca, por ejemplo, en Guanajuato, en el siglo XVII, hubo una trifulca entre indios y clero, cada uno resguardando sus bienes. Esto fue una guerra religiosa que no pudo sostener lo que significaba el clero. El clero no pudo con esa avalancha de ese pueblo que estaba pidiendo que lo dejaran tranquilo. Entonces aquí se puede ver que a lo largo de América Latina se creó un escudo de popularidad autónomo que están en diferentes maneras. Los quechuas marchan en dos vértices. Por un lado el catolicismo y por el otro lado las fiestas de los santos patrones. Por otro lado lo andino con los pachamama en sus dos corrientes, católica y el sacerdocio andino. Entonces se fue creando una especie de paralelismo en toda América con las culturas, las religiones tradicionales y las religiones de los pueblos. En consecuencia realizamos un avance por diferentes países de América para ver cómo se desarrollaban las áreas dentro de ellos. Como se puede ver de manera panorámica, cómo la memoria de estos pueblos marcaron la diferencia en donde hasta la fecha muchos conservan su gentilicio, su cultura, sus tradiciones. Tenemos, por ejemplo, los bandoleros catalogados como santificados. Mírense hasta dónde vamos a ir evolucionando con esto de las tradiciones, de las culturas, de las religiones. Los bandoleros mexicanos, una devoción a Jesús Malverde. Pancho Villa es catalogado como un héroe de la revolución mexicana con los santos populares. Y entonces se puede ver que eso es lo que significa para los mexicanos. No se acepta la Iglesia Católica, por supuesto que la Iglesia Católica no va a aceptar que estas denominaciones
se les llame santo, pero son considerados como santos populares. Se le atribuyen milagros entre las comunidades. Jesús Malverde goza de popularidad impresionante dentro del pueblo mexicano. Se asocia en los últimos tiempos como patrono de la cultura de los narcotraficantes y se le llama narco santón. O sea que lo tradicional va mucho más allá, va hasta decir que cómo se catalogan ellos, cómo son vistos ellos y cómo se les puede asociar a este mundo de lo pagano y de lo que significa todas estas cosas. Pancho Villa es reconocido como héroe en donde su espíritu ayuda y resuelve los conflictos. Fíjense eso, a donde llegan las tradiciones, a donde llega lo que el ser humano fabrica en su mente. La santería registra para el año 2010 un total de 70.204 afiliados a esta religión. Si se pone a ver, se considera hasta extremadamente poco dentro de lo que significa un país tan idólatra como es México. El chamanismo, sistema simbólico religioso sustentado en poderes espirituales especiales, buscaba salud, bienestar, fortuna, afrontar las desgracias, propiciar relaciones equitativas de intercambio y reciprocidad entre los seres humanos y las divinidades, donde se busca el equilibrio cósmico. El chamanismo es una especie así como algo que se ha mantenido desde la antigüedad. ¿Por qué digo esto? Porque desde la antigüedad se puede ver que existen este tipo de brujos, sanadores, de hombres con poderes astrológicos que han hecho que se mantenga la tradición por mucho tiempo. Los chamanos aluden y reiteradamente el trance y los sueños como parte de la labor cotidiana, como adivinos, sanadores, interlocutores y que realiza comunicación con otro mundo, experiencias con los muertos. Entonces nosotros podemos ver que estamos en un híbrido entre lo que significa santería, lo que significa espiritismo, palería y todo esto que va a representar un sinnúmero de cosas donde todo va a converger en lo mismo y va hacia la misma dirección. Se desarrolló en los pueblos de Amazonía, tiene un lugar como proceso patológico o terapéutico. Las características más sobresalientes del chamán es la transmutación en animales, plantas o fenómenos meteorológicos. El chamanismo otomí oriental, provincias mesoamericanas, con rituales particulares en la Sierra Madre, jerarquías internas de los panteones indígenas, se podían evidenciar diferentes tipos de chamanes. Entonces, ahí podemos ver cómo el chamanismo representa parte de la cultura tradicional de América. Tenemos otro país que se llama Cuba. La espiritualidad actual tiene poco o nada que ver con lo que era el cuadro religioso, que en una imitación forzada y no por síntesis identitaria, su cultura y su religión aborigen fue aniquilada primero por los españoles. La tradición que se puede evidenciar de esta región fue mutilada por los españoles. Lo que hoy existe es una parte de ese catolicismo y la llegada de la religión africana estimulada por la revolución haitiana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese eje Cuba, República Dominicana, Haití, va a representar un fuerte lazo para estas religiones africanas que van a ser parte de lo que hoy se conoce. Igualmente en Cuba es muy fuerte el espiritismo, ya sea cruzado de cordón, de mesa o científico. ¿Qué quiere decir cruzado de cordón, de mesa o eso? Quiere decir el espiritismo casero, el espiritismo común, contra un espiritismo más sofisticado,
más elaborados donde también se practica de una manera individual. El más popular, el cruzado, y este se mezcla con la santería, porque se puede evidenciar que existen fenómenos donde se mezclan santería con espiritismo y así se puede ver cómo las dos van formando una sola religión. Se estima que el 85%, escuchen esto, algo realmente abismal y si se quiere decir, wow, preocupante. El 85% de los cubanos practica alguna de estas religiones. O sea que el 85% de los cubanos tienden a creer en este tipo de prácticas. Muy alto diría yo. Brasil. En el espiritismo son doctrinas prácticas y colectivas que refieren a las obras de Allan Kardec. El país del mundo que más espiritismo practica se llama Brasil y fue introducido por Allan Kardec. Impacto duradero de alto alcance. Se fundó en el Consejo Espiritista Internacional en el año 2010. En el año 2010 existían 3.8 millones de espiritistas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo? Que Brasil tiene anualmente un congreso de espiritistas donde se desarrollan y donde van todos los años la cúpula del espiritismo a nivel mundial. Se puede decir que como movimiento religioso agrupa un número considerable de adeptos y practicantes. Refleja la teoría de que Brasil es el país número 1 en espiritismo. Existen tantos templos espiritistas como católicos que representan una industria poderosa. Entonces, fíjense eso. Muchos pensaban que vamos a hablar de Cuba, vamos a hablar de Haití a nivel de espiritismo, pero nos sale con que Brasil es la cuna del espiritismo a nivel de América. Algo verdaderamente que uno piensa y cree y uno ve que cómo fenómenos aparecen dentro de las culturas nuestras. Se puede decir que las religiones en América Latina se relacionan con mucha popularidad de prácticas, rituales, cultos y experiencias religiosas. Y la gran diversidad de decir que América no es solo catolicismo, quedó en el pasado. Hoy está repartida entre el protestantismo, judaísmo, islam, hinduismo, budismo, nueva era y además de todas las sectas y religiones animistas que hacen que se consolide la diversidad. O sea, que en América tenemos para todo, tenemos para todos los gustos, tenemos para todas las corrientes, existe de todo en América. ¿Por qué? Porque el americano es curioso, el americano le gusta, el americano siempre está con la inquietud, siempre quiere que se les brinden cosas, que se les den oportunidades, y eso es lo que se puede ver que está aquí presente. Entonces, ¿qué vamos a decir y qué vamos a concluir con todo esto? Que la religión animista en América Latina, porque en este caso estamos hablando de América Latina, y no se nombró a Venezuela porque la semana pasada se trabajó con Venezuela y se llega a la conclusión de que el animismo está muy presente en América, muy presente. Somos un país, una región animista por naturaleza. ¿Y por qué se puede decir esto? Porque el americano quiere ver cosas, quiere sentir cosas, quiere tener prácticas. Y esto a diferencia de los países europeos, los países asiáticos, que también tienen su propio sentir de animismo, pero lo hacen de otra forma. Solamente que en América se mezcló lo tradicional, lo autóctono, con las prácticas de animismo orientales, africanas, y eso hace que todo eso hoy tengamos la cultura que tenemos. Entonces, ¿qué podemos ver y qué podemos decir? Que eso es lo que hace de América todo lo que nosotros somos hoy día. Entonces, este tema es un tema realmente fresco en el sentido de que a nosotros no nos afecta. ¿Por qué?
porque no nos afecta, porque sabemos las decisiones que hemos tomado, sabemos en quién creemos, sabemos qué nos permite Dios y sabemos lo que Dios quiere para nosotros. Entonces por eso yo digo que de una manera muy fácil la podemos ver y la podemos entender. Lo que no podemos es dejar pasar por alto. ¿Qué quiero decir? Dejar pasar por alto en el sentido de no velar, no orar y no clamar por nuestros allegados que están metidos en esos mundos. ¿Por qué? Porque ellos son víctimas de todo ese movimiento, de toda esa confabulación que hay a nivel espiritual, a nivel de las tinieblas. Entonces tenemos que seguir orando, seguir clamando y buscar de sacar a todo el que podamos de ese mundo de tinieblas. Bendiciones, mis hermanos.